How did Rome really start clinging to its Mithraism? ¿Cuándo es que Roma verdaderamente se aferró a este culto del mitraísmo? Even in its Christian phase? También en su fase cristiana. It's because Constantine, in spite of his conversion, was still a Mithraic. Es que el emperador Constantino, a pesar de su conversión, supuesta conversión al cristianismo, seguía siendo un seguidor de Mitra. He kept on honoring him on his coins and on his images and on his architecture. Seguía honrando a este dios Mitra en sus monedas, en arquitectura, Plus, he took upon himself all the pagan titles. y tomó sobre sí mismo todos esos títulos paganos. For example, Pontifex Maximus, Por ejemplo, High Priest, Pontifex Maximus, el sumo sacerdote, Bishop of Bishops, el obispo de obispos, Vicarius Christi, el Vicarius Christi, is Apostolos, equal with the apostles. is apóstolo, es decir, uno igual a los apóstoles. And today the Pope has all of the titles that Constantine carried upon his own shoulders. Y hoy en día el Papa tiene todos esos títulos que Constantino originariamente había tenido por sí mismo. And then Constantine made a Sunday law. Y después Constantino creó una ley dominical. And it read, on the venerable day of the sun, Y leía esta ley que decía, en el día venerable del sol, let the magistrates and people residing in the cities rest, que los magistrados y las personas que viven en las ciudades se reposen, and let all workshops be closed. y que todos lugares donde hay artesanía sean cerrados. This was the edict of Constantine in AD 321. Ese es el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo. Now, this is very interesting. This is a Sunday law. Ahora, esto es muy interesante. Esta es una ley dominical. But Pharaoh Thutmoses III, Pero ahora el faraón Tutmosis el tercero, who also elevated the sun god Reherakti, like Rome did, que elevó el dios Reherakti, el dios del sol, así como lo hizo Roma después, went further than this in his law. dio un paso más allá en hacer su ley. He made an anti-Sabbath law. Él hizo una ley antisabática. Remember he said, ye, Moses, make the people rest? Y le dijo, ustedes se acordarán que él dijo a Moisés, ustedes hacen que el pueblo se repose, Shabbat, keep the Sabbath. es decir, la palabra reposar ahí era Shabbat, es decir, que guarden el sábado. Get you to your burdens. Así que le dijo claramente, regresen a sus trabajos. Now, Constantine didn't make a law like that. Ahora, Constantino no hizo una ley así. Now, did papal Rome, perhaps, make an antitype to Pharaoh's law? Es que Roma cumplió, a lo mejor la Roma papal cumplió con este símbolo, con esta historia simbólica del faraón. Yes. Claro que sí. Just a few years later, in AD 360, Algunos años después, en el 360 después de Cristo, the Roman Catholic Church made this law. la Iglesia Católica Romana hizo esta ley. Christians shall not Judaize. Los cristianos no judaizarán, Keep the Sabbath. es decir, guardar el sábado, And be idle on Saturday, Sabbath in the original. y no se reposarán durante el sábado, But shall work on that day. pero trabajarán en ese día. But the Lord's day they shall especially honor. Pero el día del Señor ellos lo honrarán de manera especial. So here is a law which is the absolute antitype of Pharaoh's law. Así que aquí hay una ley que cumple perfectamente con lo que pasó simbólicamente con Faraón. Now at this stage they did not have the political structure yet. Ahora, en ese estadio, la Iglesia Católica Romana aún no tenía la estructura política, So they didn't enforce it on the whole world. así que no pudieron obligar a todo el mundo. But the Bible says that the mark of the beast will be enforced at the end of time. Pero la Biblia dice que la marca de la bestia sí será una obligación al final de los tiempos para todos. And the typology of Pharaoh tells us that the antitype must fulfill the type. Y cuando estudiamos la simbología o los principios que aprendemos con Faraón, vemos que todo esto se tiene que cumplir también al final de los siglos. History is far more interesting than fiction. Así que la historia es mucho más interesante que la ficción. Let's go to the main church in Rome. Así que vayamos a la iglesia principal en Roma. This is St. John's Lateran. Esta es la iglesia de San Juan de Laterano. This is where the Pope used to be crowned Este es donde se coronaba al Papa, until the ceremony became too large. hasta cuando la ceremonia se convirtió en demasiado grande. This is where the Pope speaks ex cathedra. Aquí es donde el Papa habla ex cátedra, con autoridad.
Now, if you go inside and you look on the altar, you will find the phoenix rising out of the ashes. Y si uno va adentro y mira al altar, usted encontrará el fénix que se levanta de las cenizas. And outside on the doors, it will tell us that this church is the mother of the churches. Y afuera, en las puertas, nos dirá que esta iglesia es la madre de las iglesias. And outside this church, there is an obelisk. Y afuera de esta iglesia hay un obelisco. Now, how did that obelisk get there? Ahora, ¿cómo llegó ahí un obelisco? And where does it come from? ¿Y de dónde viene? This is very interesting. Ahora, esto es todo muy interesante. This obelisk is the very one that Thutmose III had crafted. Ahora, este obelisco es el mismísimo que el faraón Tutmosis III hizo hacer. And it was dedicated to the sun god. Y era dedicado al dios Sol. But he died in the Red Sea before he could erect it. Pero se acordarán, él murió en el Mar Rojo antes de lo que pudiera levantar este obelisco. It was finally erected by his grandson Thutmose IV. Y este obelisco fue levantado finalmente por su nieto At Karnak, the temple. y en el templo de Karnak. And it was the only single obelisk ever to be erected for a deity. Y fue el único obelisco que fue levantado por una deidad. When Constantine became the emperor, Ahora, cuando Constantino se convirtió en emperador, he wanted to move it to Constantinople. quería mover este obelisco a la ciudad de Constantinopla. But he died before it could be moved. Pero murió antes de que se pudiera mudar este obelisco. Now this is very interesting. His successor was Constantius. Ahora, el sucesor de Constantino fue Constantius, And instead of bringing it to Constantinople, he took it to Rome. y en vez de llevarlo a Constantinopla, él lo llevó a Roma. And there it stood in the Circus Maximus. Y ahí estaba en el Circo Máximo, And then, for some unknown reason, y después, por alguna razón desconocida, this is pure history, ahora esta es pura historia, the obelisk fell. el obelisco cayó, And there it lay, broken, y se quedó ahí roto, until Pope Sixtus V, hasta que el Papa Sixto V, in 1588, en el 1588, after a year of effort, después de un año de trabajo, had it moved to become the symbol of his most important edifice. lo movió para que se convirtiera en el símbolo de su edificio más importante. Now, I was fascinated, and I wanted to know, I wonder into how many pieces it broke. Y me fascinaba y quería saber, me pregunto en cuántos pedazos se rompió. And a little search in the historic records Y así que lo que nos dicen los historiadores, tells us that it broke into 3 pieces. nos dice que se rompió en 3 pedazos. Now, if we go back into our typology, Así que si regresamos en nuestra simbología que leímos en la Biblia, Dagon fell, se acordarán que el dios Dagón se cayó 3 pieces. y se rompió también en 3 pedazos. Jezebel was eaten by dogs. Y Jezabel, también la reina mala, fue comida por perros. What was left? 3 little bundles. Y que se quedó solamente 3 restos pequeños. This obelisk falls. How many pieces? Y 3 este- pieces. Y este obelisco cae, ¿y cuánto se queda? Solamente 3 pedazos. There it stands to this day. Y ahora ahí está parado hasta la fecha. There's the Kadush of Thutmoses. Y ahí está todos los dibujos de Tutmosis. It is the very one of the Pharaoh who said, "Who is the Lord that I should obey his voice?" Y es el mismísimo faraón que dijo, ¿quién es Jehová que yo tendría que oír su voz? He's the very one who changed the calendar. Es el que cambió el calendario. And here is Rome Y aquí hay Roma, that changes its calendar, que cambia su calendario. and papal Rome that takes the changed calendar and makes it a religious symbol for Christians. Y en la Roma papal que cambia este calendario religioso y lo hace un símbolo para los cristianos. It's Mithraism. Es mitraísmo. It's not the worship of the God of the Bible. No es la adoración del Dios de la Biblia. The symbols of the eagle, you will find them in the Vatican. Los símbolos del águila uno los encontrará en el Vaticano. The title of the Roman Emperor, Pontifex Maximus, you will find it right there in the Vatican. El título del Papa Pontifex, del emperador también, Pontifex Maximus, uno lo encontrará en el Vaticano. Now, you remember that Thutmose III wrote the Umdayat, the guidebook to the netherworld, the book of the dead. Ahora, ¿se acordarán que el emperador, el faraón Tutmosis III escribió el libro de los Umdayat, es decir, el libro de los muertos?
Because Egyptology was the worship of the dead. Porque la egiptología era la adoración de los muertos. Remember the god Anubis, the god of mummification, Ahora se acordarán del dios Anubis, que era el dios de la mumificación, who would bring you into the other world. y que llevaría a una persona al mundo más allá de la muerte. And so the Egyptians worshiped the dead as deities. Así que los egipcios adoraban a los muertos como deidades, como dioses. But the God of the Bible forbids this kind of worship. Pero el Dios de la Biblia prohíbe a ese tipo de adoración. In the Gospel of Matthew, En el Evangelio de Mateo, Mark and Luke, y después Marco, y también el Evangelio de Lucas, you will read the words, I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. uno leerá las palabras, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Because in Christ, even though you be dead, you are alive in Christ. Porque en Cristo, a pesar de que uno esté muerto, en Cristo se encuentra, por así decir, vivo. And the dead sleep and wait for the resurrection. Y los muertos duermen y esperan a la resurrección. So in Christ they are merely asleep. Así que en Jesucristo se encuentran durmiendo. But the Bible clearly teaches that this is a state of not knowing anything. Así que la Biblia claramente enseña que ese es un estadio mental de inconsciencia total. And therefore to pray or to worship the dead is an abomination. You must worship God. Así que orar o adorar a los muertos es una abominación. Uno tiene que adorar a Dios. So the veneration or the consultation of the dead is prohibited in Scripture. Así que la veneración o la consultación a los muertos está prohibida en las Escrituras. Deuteronomy 18:10-12 Deuteronomio 18, de 10 a 12, forbids all the pagan practices of passing through the fire, prohíbe todas las prácticas paganas de, por ejemplo, pasar a un hijo por el fuego, using divination, de practicar la adivinación, but you were also not allowed to be a necromancer. pero tampoco se le permitía a una persona a hacer lo que era la necromancía. That is someone who worships the dead. Y este es alguien que adora a los muertos. Now in Roman Catholicism you have all these deceased saints that we are supposed to pray to. Ahora, en el catolicismo romano tenemos a todos estos santos que han muerto, hacia los cuales uno tendría que orar. In the temple rituals, Ahora, en los rituales del templo, God forbid anyone having contact with the dead being associated with the temple ritual. Dios prohibió a cualquier persona que tuviera un contacto o hasta un toque con los muertos que participara en los rituales del templo. So if you came into contact with a dead person or a grave, you were not to take part in temple worship until the period of uncleanness had passed by. Así que si alguien venía en contacto por alguna razón con algo muerto, no podía entrar en la adoración del templo hasta que hubiese pasado el periodo de la purificación. Numbers 19 verse 16 says you were unclean then for 7 days. Por ejemplo, en Números 19 y 16 nos decía que esta persona se quedaba impura por 7 días. So if you came into contact with the bone of a man or a dead person, then you were unclean for temple worship. Así que si alguien venía en contacto con un cadáver o con un hueso humano o un sepulcro, por 7 días se quedaría impuro y no podía participar en la adoración del templo. Leviticus 21 verse 1, Levíticos 21:1. you were not to defile yourself with the dead. Uno no se podía contaminar con contacto con los muertos. You see, God made a distinction between the worship of the living God and the worship of dead people. Ven, Dios hacía una distinción bien clara en cuanto a la adoración hacia Él, el Dios vivo, y lo que era la adoración de los muertos. Now go into a cathedral, Ahora, ingresando en una catedral, and you will find that the very architecture is the architecture of sun worship. ahora ustedes encontrarán que la arquitectura misma es la arquitectura de la adoración al sol. You have gargoyles, which depict demonic activity. Esos son estatuas, por ejemplo, que ilustran actividades demónicas. And you have the solar wheels, Y tienen también las ruedas del sol.
plus the solar pillars of sun worship. y también los pilares del sol, de la adoración al sol. And the cathedrals are all built on pagan sites where the dead were venerated and used as mediators. Y las catedrales están todas construidas en lo que eran sitios paganos donde se veneraban los muertos y se utilizaban como mediadores con el cielo. And of course, a cathedral is a temple because there's an altar in it. Y claro, una catedral es un templo porque hay un altar en ella. Now, nothing dead was supposed to come into contact with the temple of the Jews. Ahora, se acordarán que en el templo de los judíos no había nada de muerto que tenía que llegar en contacto con ese templo. But in a Roman Catholic cathedral, it is literally packed with the bones of dead people. Pero en una catedral romano-católica está literalmente llena de huesos de personas muertas. So you will find the tombs Uno encontrará las tumbas of kings and ordinary people. de reyes y personas comunes y corrientes. You cannot say a mass until you have a relic of a saint. Uno no puede dar una misa o decir una misa hasta que no tenga una reliquia de un santo. So under this altar, you will have the bone of a dead saint. Así que bajo ese altar uno tendrá el hueso de un santo muerto. And these are all things prohibited in the worship of temple worship. Ahora, en el templo original de la Biblia, todas esas cosas estaban prohibidas. Under every Roman Catholic altar, you will either have a relic or a corpse. Ahora, bajo cada altar de la Iglesia Católica, uno tendrá o un cadáver o un hueso que está ahí, o una reliquia. This sarcophagus is in the basement just under the main altar above. Ese sarcófago se encuentra en la parte de abajo y arriba hay el altar principal de la iglesia. In many cathedrals, as you walk down the aisles, you are actually walking on the bodies of dead people. This is a graveyard. En muchas catedrales, cuando uno camina por los pasillos, está de hecho caminando sobre los cuerpos de personas muertas. Es un cementerio en realidad. This comes from one of the monasteries in the south of Germany, Este cuadro viene de uno de los monasterios al sur de Alemania and you will find all the Egyptian symbols right here y uno encontrará todos los símbolos egipcios descritos ahí, in this Roman Catholic cathedral. en esta catedral católico-romana. There's the god Anubis, Ahí encuentran el dios Anubis, the god of mummification and El- the dead. What is he doing there? el dios de la mumificación y de los muertos, ¿se acuerdan? ¿Y qué está haciendo ahí? Here's the phoenix rising out of the ashes, Y ahí está el fénix que se levanta de las cenizas, symbol of Lucifer, who will rise from his degradation and take control of the world. el símbolo de Lucifer que se levantará de su degradación y tomará el control del mundo. Here's the symbol of the god of the dead. Ahí está el símbolo del dios de los muertos. So all of these symbols are there. Así que todos esos símbolos están ahí. In Roman Catholicism, you can pray to the deceased saints and monks and martyrs. Así que en el catolicismo romano uno puede orar a los santos que han muerto y a los mártires y a los monjes. You can employ their mediation, Uno puede utilizar la mediación de estas personas and their additional merit can be transferred to you by the grace of the Pope. y sus méritos adicionales pueden ser transferidos a la persona que está orando gracias a la mediación papal. And in this monastery in Rome, Y en este monasterio en Roma, here all the monks are displayed when they are dead. aquí todos los monjes vienen puestos en vitrina, por así decir, cuando se mueren. And you can venerate these bones. Y uno los puede adorar esos huesos, This is absolutely contrary to the worship of the Bible. o venerar esos huesos. Y eso es totalmente contrario a lo que es la idea de adoración en la Biblia. This is exactly the same type of worship as the Egyptians had. Ahora, ese es el mismo tipo de adoración que los egipcios tenían. Now let's go further with this typology. Así que seguimos avanzando con esos símbolos que se cumplen. This power that will rule at the end of time, Este poder que gobernará a la final de los tiempos, this religio-political power. este poder religioso político. Remember, the Pharaoh of the Exodus was a priest as well as a king. Ahora, se acordarán que el faraón del Éxodo era un sacerdote y también un rey. So the papacy at the end of time is a priest as well as a king. Y también el papado al final de los tiempos es también un sacerdote, pero también un rey. In all our typologies, there was a regent, then there was a co-regent. En todas nuestras historias que vimos había una persona que reinaba y también había un hijo que reinaba junto.
So in Revelation 13 we read that the beast power, Roman Catholicism, has a co-regent, the United States of America. Y también en Apocalipsis 13 leemos lo mismo, que la bestia, este poder romano, tiene también a alguien que reina al lado de ellos, él es la segunda bestia de Apocalipsis 13. And if you go back into the typology, the pharaohs were worshipped as deities. Y si ustedes regresan a las historias tempranas, estas simbologías, verán que los faraones eran adorados como deidades. So the antitype must also be worshipped. Así que en el cumplimiento final de los tiempos también tiene que ser de la misma manera. If you go to Revelation 13, does the first beast receive worship? Y si uno lee el capítulo 13 de Apocalipsis, es que la primera bestia recibe la adoración. Verse 4 says, yes, they worship the dragon and they worship the beast. Y el versículo 4, Apocalipsis 13:4, dice claramente que sí, adoraron al dragón y después adoraron a la bestia. How do you worship him? By obeying him more than obeying God. ¿Y cómo adora uno a la bestia? Bueno, obedeciendo más a la bestia que obedeciendo a lo que Dios dice. The co-regent Ahora, el que reina junto a esa bestia is an image, es una imagen, so he has the same attributes. así que tienen los mismos atributos, So there will also be a union of church and state. así que va a haber una unión de lo que es el Estado y la Iglesia. But the church, Pero la Iglesia, a woman, una mujer, is the daughter and not the mother. es la hija y no la madre. Do we have a typology like that? Yes, with the second Elijah. ¿Tenemos una simbología parecida? Sí, en la historia del segundo Elías. So in Revelation 13, 11 to 12, when this beast arises out of the earth, Así que en Apocalipsis 13, de versículos de 11 a 12, cuando la bestia sale de la tierra, la segunda bestia, it will have these lamb-like principles. It will be a Christian church, tenía estos principios parecidos a los de un cordero, será una iglesia cristiana, but it will act on behalf of the first beast. pero actuará con autoridad de la primera bestia. And it will enforce a system of worship which pays homage to the first beast. Y obligará un sistema de adoración que da homenaje a la primera bestia. Now let's go to see what the Roman Catholic hierarchy says about the United States. Ahora veamos lo que dice la jerarquía católico-romana sobre los Estados Unidos. Here in the Chicago Tribune of 1903, Un periódico, Chicago Tribune, en el 1903, Archbishop Quigley says, el arzobispo Quigley dice: when the United States rules the world, the Catholic Church will rule the world. cuando los Estados Unidos de Norteamérica dominan al mundo, la Iglesia Católica va a dominar el mundo. So we have a region and we have a co-region. Así que tenemos a alguien que reina y alguien que está reinando junto a esa persona. Abraham Lincoln already said that the USA was declining and is leaving God behind. Ya el presidente pasado, Abraham Lincoln, decía que el Estados Unidos estaba declinando y estaba dejando a Dios atrás. Abraham Lincoln said, we have forgotten God, Abraham Lincoln decía, nos hemos olvidado de Dios. and this lamb-like constitution separating church and state Y esta constitución de Cordero que decía que el Estado y la Iglesia tenían que estar separados, has since then been given up, ha sido renunciada, and they are openly acknowledging the role of religion in their secular affairs. y están reconociendo de manera abierta el rol que juega la religión en sus tareas seculares. And the Bible says that this power will cause everyone, rich and poor, to receive the mark of the beast. Y la Biblia nos dice claramente que este poder causaría que todos, ricos y pobres, etcétera, recibirían la marca de la bestia. First, there will be economic measures. You will not be able to buy or sell. Y a primera medida serían medidas económicas, uno no podría comprar o vender. In other words, they will shut down your banking system. Así que le apagarían a uno o le bloquearían a uno lo que sería el sistema bancario. And if you belong to a religious group that honors the Bible Sabbath, Y si uno pertenece a un grupo religioso que honra a lo que es el sábado bíblico, then they can cut out your source of funding. pueden bloquear lo que es la fuente de financiamientos. Already they are doing this to religious groups that do not conform with what they believe. Y ya están haciendo esto a grupos religiosos que no están en acuerdo con lo que ellos creen. Now, in the present cases, as it is today, that is still excusable because we're dealing with terrorism. Ahora, como se ve hoy día en la fecha, esto aún se puede justificar porque ellos se están tratando con grupos terroristas.
But when it moves to the point of dealing with ideologies without terrorism, well, then we've reached this point. Pero cuando esto se va a mover en tratar de ideologías que no tienen nada que ver con el terrorismo, ahí vamos a alcanzar un punto donde ya la libertad de religión se pone en So peligro. they will enforce the mark of the beast. Así que ellos van a obligar lo que es la marca de la bestia. Now, isn't this fascinating? Ahora, ¿esto no es fascinante? According to the Bible, who will enforce the mark? Ahora, según la Biblia, ¿quién va a ser el que obliga, impone la marca de la bestia? It's the United States. Es los Estados Unidos de Norteamérica. And obviously, the religious system in the United States must compel government to introduce such legislation. Y obviamente tiene que ser el sistema religioso en los Estados Unidos que tiene que obligar al gobierno para que imponga esa legislación. Now, what churches will that be? Ahora, ¿cuáles iglesias serán que hacen eso? Those will largely be the Reformed churches. Ahora, esas van a ser principalmente las iglesias reformadas. And they will ask for Sunday Y legislation. ellos pedirán que se haga una legislación dominical. Do they want it? ¿Es que la quieren? Absolutely, otherwise they wouldn't have a Lord's Day Alliance which asks for Sunday worship. Claro que sí, si no, no tendrían una alianza del Día del Señor para pedir sobre el Día del Señor. So the daughter will dance before the king. Así como en la historia de Juan el Bautista, la hija de esta reina bailará enfrente del rey. But the problem is there might be people who actually want to worship rather the way that God said and keep His commandments. Pero el problema es que habrá seguramente personas que quieran adorar a Dios así como lo dice Él y adorarlo según sus mandamientos. So having been instructed by her mother, the Roman church, Así que habiendo sido instruida por su madre, la iglesia romana, do you think she could ask for the head of the antitypical Elijah? es que esta hija a nivel simbólico podría preguntar la cabeza de Juan el Bautista, así como se hizo en la historia original de la Biblia. Sunday is our mark of authority. El domingo es nuestro marco de autoridad. The church is above the Bible, and this transfer of Sabbath observance is proof of that fact. Catholic record, September 1, 1923. La iglesia se encuentra encima de la Biblia y esta transferencia de la observación del sábado es prueba de este hecho, y esto está en el Catholic Record en el 1 de septiembre de 1923. Christians shall not Judaize. A los cristianos no judaizarán, They shall work on that day. trabajarán en ese día. Is it possible that a 6-day work week will be introduced to get rid of all the economic problems that we have? ¿Es posible que un día de trabajo laboral de 6 días por semana va a ser introducido para resolver todos los graves problemas económicos que tenemos? And if that is the case, well, then the mark of the beast will have been implicated. Y si este es el caso, pues la marca de la bestia tendrá su existencia. Now, when we look at this great alliance of religions at the end of time, Ahora, cuando consideramos esta grande alianza de religiones a finales de los tiempos, the Bible calls this Babylon. la Biblia la llama Babilonia And it has 3 components. y tiene 3 componentes. There's a dragon, a beast, and a false prophet. Hay un dragón, una bestia y un falso profeta. 3 components. Where did we hear that before? 3 componentes. ¿Dónde escuchamos eso en las historias anteriores? Revelation 16, 13, and 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. There's the 3 unclean spirits like frogs that come out of the mouth of the dragon, the beast, and the false prophet. Hay 3 espíritus inmundos semejantes a rana que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. That's out of Catholicism. Esto es fuera de lo que es el catolicismo, la bestia, That's the beast. es la bestia. Out of the mystic religions, that's the dragon. Fuera de las religiones místicas y ocultas, ese es el dragón. And the false prophet is associated with the United States, so that must be Protestantism. Y el falso profeta es asociado con los Estados Unidos de Norteamérica, así que eso tiene que ser el protestantismo decaído. And this is the great ecumenical alliance. Y esta es la grande alianza ecuménica. But the Bible says they make war against the Lamb. Pero la Biblia dice que ellos hacen guerra en contra del Cordero. And here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Apocalipsis 14:2, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. So we have this final clash. Así que tenemos este choque, esta batalla final. And this threefold alliance of false worship will be broken apart and falls before the ark of God. Así que esta alianza de 3 grupos va a ser también quebrantada y va a caer enfrente del arca del pacto de Dios. And the Bible says, and the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell.
Y la Biblia dice, hablando de las últimas plagas, que Apocalipsis 16, 19, que la gran ciudad se dividió en 3 partes y las naciones de las naciones y las ciudades de las naciones cayeron. And God punishes the system. Así que Dios le da una punición al sistema. Here is an absolute fulfillment of the typology. Así que aquí vemos un cumplimiento total de los símbolos que habíamos encontrado anteriormente. And this typology always has to do with the law of God. Y esta tipología, este simbolismo, tiene que ver siempre con la ley de Dios. It has nothing to do with the computer mark that is put on your hand or your forehead. No tiene nada que ver, como se dice muchas veces, con una computadora que uno le pone en una mano o en una frente. Remember that the antitype must always be in harmony with the type. Recuérdense que los cumplimientos de los símbolos, de esos principios, siempre tienen que estar en armonía con los principios que aprendemos en las historias que hemos estudiado anteriormente. Malachi 4 verse 5. Malaquías 4:5. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. So before the first coming, there was an Elijah message Así que antes de la primera venida de Jesucristo hubo un mensaje de Elías, in John the Baptist. simbolizado por Juan el Bautista, And in the final analysis, there will also be the final Elijah. y al final de los tiempos la Biblia nos dice que va a haber también otro mensaje de Elías. Now, if you go to your Bibles, in chapter 14 of the book of Revelation, Si uno abre las Biblias, en el capítulo 14 de Apocalipsis, you find the 3 angels' messages, uno encuentra los mensajes de los 3 ángeles, where they preach the everlasting gospel. donde predican el Evangelio eterno. Not just the gospel of obedience No solamente el Evangelio de la obediencia or legalism, o el legalismo, and not just the gospel of grace without obedience, y no solamente un Evangelio de gracia que excluye la obediencia, but the combination of the two. pero la combinación de los dos. But this message also warns Babylon is fallen. Pero este mensaje también advierte que Babilonia ha caído. Not I, No yo, but you, said Elijah to Ahab, pero tú, le dijo Elías al rey Acab, have forsaken the commandments of the Lord your God. te has olvidado de los mandamientos de Jehová tu Dios. And then the Babylonian priesthood was called together and obliterated. Y después el sacerdocio babilónico fue llamado junto y fueron destruidos. And it also warns against the mark of the beast. Y también este mensaje, al final del tiempo, también nos avisa en contra de la marca de la bestia. So Joshua 24 verse 15 Así que Josué 24:15 has its antitype as well. también tiene estos símbolos. If it seems evil unto you to serve the Lord, choose ye this day whom you will serve. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. You can choose the gods of the pagans or you could choose God. Ustedes pueden escoger a los dioses de los paganos o pueden escoger a Dios. And then he says, as for me and my house, we will serve the Lord. Y después dice claramente que en cuanto a mi casa y a yo, nosotros vamos a servir a Jehová. Every one of us has to make this decision. Cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión. Now, in each case, the typologies, as we went through them, Ahora, en cada caso, la tipología, los símbolos que estudiamos en estas historias, the issue was the law of God. los principios eran siempre acerca de la ley de Dios. In the story of Abraham, En la historia de Abraham it was the 7th commandment fue el 7º mandamiento, that particularly was lifted up. que en manera particular fue honrado. In the story of the first Elijah, John the Baptist, En la historia del primer Elías, es decir, del segundo Elías, Juan el Bautista, it was the 7th commandment again. fue también un asunto del 7º mandamiento. In the case of Tutmosis III, the Pharaoh of the Exodus, En el caso del faraón del Éxodo, Tutmosis el tercero, it was the 4th commandment, fue el 4º mandamiento, the Sabbath commandment. el mandamiento del sábado. So in the final antitype, Ahora, en el cumplimiento de los símbolos al final de los tiempos, the law of God will again be prominent. ahora la ley de Dios también va a tener un lugar prominente. And not only will it rebuke Y no solamente va a reprochar the liaison between church and state, la alianza entre el Estado y la Iglesia, the bride of Christ being taken captive by Pharaoh, la esposa de Cristo que viene tomada cautiva por Faraón, but it will also rebuke the mark of the beast, pero también va a reprochar lo que es la marca de la bestia, the law of authority, the Sabbath, la ley de autoridad, el sábado, which the papacy has changed to Sunday. que el papado ha cambiado al domingo.
And then we read in Revelation chapter 18 Y después en Apocalipsis capítulo 18 leemos that the final message will rebuke all these errors and this false Holy Spirit that is being poured out upon the world. que el mensaje final va a reprochar todos los errores y este falso Espíritu Santo que está siendo dado en el mundo, Because it doesn't lead to the worship of the God of the Bible. porque no conduce al Dios, a la adoración del Dios de la Biblia, It leads to the elevation of the principles of paganism, conduce a la elevación de los principios del paganismo, Mithraism. al mitraísmo. Don't the churches all want a universal Eucharist as well these days? ¿No es acaso que las iglesias quieren todas una Eucaristía universal en estos días? So the typology of Egypt, where Pharaoh said, "Behold, the people of the land now are many, and you make them rest, keep the Sabbath." Así que la tipología que encontramos en Egipto, Éxodo 5:5, dijo también el faraón, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas, lo quieren hacer reposar. Will also be fulfilled in the antitype. Se va también a cumplir en los tiempos finales. This is the only eschatology that is in harmony with all of the typology. Un entendimiento de esta manera de los eventos, de los acontecimientos finales, es el único tipo de escatología, de entendimiento de los eventos finales que está en armonía con los principios aprendidos en todas estas historias bíblicas que hemos mirado. And therefore it can be the only correct interpretation. Así que puede ser la única interpretación correcta. In Isaiah 26, 20 to 21, En Isaías 26, 20 a 21, God says, "Come, my people, enter into your chambers and hide yourselves for a little while." dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito. Now, in the Exodus, Ahora, durante el Éxodo, the same thing happened. lo mismo ocurrió. The children of Israel were there, Los hijos de Israel, el pueblo de Israel estaba allí and the plagues fell. y las plagas cayeron, But the God of heaven made a difference between Israel and Egypt. pero el Dios del cielo hizo una diferencia entre Israel y Egipto. What does modern Christianity teach? Ahora, ¿qué enseña el cristianismo moderno? The children of God won't be there, they will have been raptured. Que los hijos de Dios no van a estar en la tierra, que van a ser raptados. That is not in harmony with the type. Eso no está en armonía con lo que aprendimos en los principios de esas historias. That's not in harmony with what Isaiah is saying over here. Y no está en armonía con lo que leemos en el profeta Isaías. So it cannot be correct. Así que no puede ser correcto. The children of God will be here when the plagues fall, Los hijos de Dios van a estar en la tierra cuando las plagas caen. or else the antitype will violate the type. O si no, el cumplimiento de los eventos finales no estarían en acuerdo con los principios que aprendimos en las historias antiguas. But there's nothing to fear. Pero no hay nada de temer. The Bible promises there shall no evil befall thee, neither shall a plague come nigh thy dwelling. La Biblia promete, Salmos 91:10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. If we hide in the shadow of the Most High, there's nothing to fear. Si nosotros estamos escondidos bajo las alas del Dios Todopoderoso, no tenemos nada que temer. In Revelation chapter 15, we read about the plagues as they fall. En Apocalipsis capítulo 15 leemos sobre las plagas que caen, But we will be there when those plagues fall. pero nosotros vamos a estar ahí cuando esas plagas caen. These 7 last plagues are the antitype to those that fell in Egypt. Ahora, estas últimas plagas son un paralelo, un cumplimiento de los símbolos que encontramos en la historia de Egipto. They hit the earth, the sea, the fountains and rivers and the sun. Ellas cayeron sobre la tierra, sobre el mar, sobre las fuentes de las aguas y sobre el sol, The throne of the beast. sobre el trono de la bestia. So the beast must be here, Así que la bestia también se tiene que encontrar acá. clearly identified in prophecy as the papal system. Y en profecía viene identificada claramente como el sistema papal. It will hit the Euphrates. Y también van a caer sobre el Eufrates. Those are the waters that fed Babylon. Esas son las aguas que nutrían a Babilonia. So the people will be here. Así que las personas van a estar acá. And the final plague is the coming of Christ and the destruction of the earthly system. Y la última plaga es la venida de Jesucristo y la destrucción del sistema terrenal. And that is, it strikes the air, there's an earthquake, and there's hail. Así que va por el aire y hay un terremoto y hay también piedra que cae. Now let's just read Revelation 16:17. Ahora leamos Apocalipsis 16, 17. And the 7th angel poured out his vial into the air, Ahora el séptimo ángel derramó su copa por el aire and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne saying, "It is done." y salía una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía, ya está hecho.
Let's find the parallel text. Ahora encontramos un texto paralelo, Revelation 11:19. Apocalipsis 11:19. And the temple of God was opened Y el templo de Dios fue abierto in heaven. en el cielo. And there was seen in his temple Y se dejó ver en el templo the ark of the testament. el arca de su pacto. And there was lightning Y hubo relámpagos and voices, y voces, thunderings, truenos earthquake, y un terremoto hail. y granizo grande, piedra. That's the seventh plague. Esto es exactamente como lo vimos en la séptima plaga. So what will be the final issue? Así, ¿cuál va a ser el último asunto? The law of God. La ley de Dios. There it is. The ark of the testament was seen in heaven. Ahí lo encontramos. El arca del pacto se dejó ver en el templo. En el arca había la ley. Don't let anyone deceive you. Que nadie los engañe. It has nothing to do with computer marks. No tiene nada que ver con marcas de computadoras. Although computer marks can be used to control the economy, Ahora, claro, marcas de computadora pueden ser utilizadas para controlar la economía, God is not concerned as to how you do your banking. pero a Dios no le importa cómo uno procesa sus transacciones bancarias. God is concerned as to where your allegiance is in obedience, with Him or with another system. Lo que le preocupa a Dios es dónde está la alianza personal de una persona, si está con Él, basado sobre su palabra, o si está con otro poder. And if we love the praise of men more than the praise of God, well, then we'll follow the system. Y si amamos más las alabanzas de los hombres que las alabanzas de Dios, bueno, vamos a seguir a ese otro sistema. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Very soon the papal mark will be enforced by the daughter. Muy pronto esta marca papal va a ser obligada, va a ser impuesta a los hombres por su hija. This eschatology will stand. Esta escatología, ese entendimiento de los acontecimientos finales del tiempo va a quedar así. Because it is the only one in harmony with the entire typology of salvation. Va a permanecer porque es la única que está en armonía con toda la simbología de la salvación que encontramos en la Biblia. May God help us to be prepared to make the right choice. Que Dios nos ayude a estar prontos a escoger correctamente. Amen. Amén.